Bueno, ¿qué tal? Sí, yo había preparado un pequeñísimo escrito para hacer una especie de compendio o compilación de la parte anterior, del tema este del cero, del uno, del conjunto vacío, etc. Entonces, les voy a leer entonces lo que escribí. Bueno, en el dasding dado en el hablante, porque hay que reconocer que el dasding, ¿no? Tiene, digamos, hay un dasding para un real general, digamos, de lo que sería lo material, digamos, y en este caso el dasding del hablante, en el dasding del hablante, se da el caso en que orbita discursivamente el configurar matemático, en el que un cero o un conjunto vacío se articulan con un uno, produciéndose ahí ese movimiento pulsional ardiente de vaciado, corte o agujereado que lo caracteriza. Es algo propio del operar lenguajero. Es algo propio del operar lenguajero sobre la orgánica compacidad natural y su inexistencia. El que se ve complementado y así completado por ese otro elemento ya de expresa inscripción, venido con el mismo lenguaje, mediante el concurso del operar del objeto A de Lacan. Se trata aquí de un movimiento complejo que permite acceder a lo ya percibido por Freud en un primer momento como aquella huella o marca de goce a la que él denominó signo perceptual en la interpretación de los sueños y en su carta 52. Resulta ser esta huella o marca de goce, un todo constituido en RIS, o sea, en real, imaginario y simbólico, que escala en el formato del fonema, al traer para el pensar ese sonido acotado y singular, discriminado de cualquier ruido, como logro de lo primariamente invocante. Al respecto, y esto lo planteo, sobre este fonema, digamos, de huella o marca de goce y signo perceptual, el ser un ente al que se lo definiría como un protosignificante. Un tal elemento primario que quedará ahora a la espera de erigirse en un significante pleno, por esa vocación que lo impulsa a formar parte de algún subconjunto de la total significancia que anima al pensar del sujeto y a su discurso ya palabrero. Bueno, aquí dijo esto. Bueno, me parece interesante esto porque, bueno, es una manera de... Bueno, ¿cuál es el verdadero tema de esta parte del seminario que es tan complicado, digamos? Bueno, él está haciendo un pasaje a lo que va a ser lo que van a su próximo seminario, que son 4 discursos, donde él va a manejarse con 4 elementos, ¿no? El sujeto tachado, S1, S2 y objeto A. Para eso necesita como replantear la estructura lógica del gran otro y su relación con el pequeño otro, ¿no? Entonces, él va a plantear esta cuestión
de que, bueno, finalmente, ¿no? Un poco lo que plantea Osvaldo, el campo del otro, este tesoro de los significantes, no configura un uno completo, ¿no? Es decir, no hay un gran otro que sea uno. En ese sentido, el S, entre paréntesis, A mayúscula, los significantes del otro, en realidad implican una escritura del significante, y entre paréntesis, A tachado. No hay tal conjunto cerrado que haga uno, porque este tesoro de los significantes está abierto, ¿no? Que es el primer hallazgo lacaniano. No hay significante que remita a un significado, sino que la significación es efecto de la concatenación significante entre esto que Osvaldo marcaba, desde ese proto significante, esta marca primaria, con el movimiento, digamos, metonímico, se va produciendo en cierto sentido. Entonces, en algún sentido, el concepto que tendría que quedarnos, que no hay conjunto cerrado que haga uno, el otro está tachado, está agujereado por esta falta que va a constituir, ¿no?, este conjunto vacío, ¿no?, que va a ser de alguna manera nominado en este seminario como plus de gozar, ¿no? Porque él pasa de la definición, digamos, de lo que sería el objeto A en el seminario de la angustia, ¿no?, que sería esta cuestión de estos bordes, de estos agujeros, ¿no es cierto?, que están, digamos, que pueden de alguna manera ubicarse, ¿no?, en el cuerpo, que hacen agujero agujerean el cuerpo y que generan en el, digamos, en el recorrido del borde una satisfacción, ¿no? Él va a avanzar en definir el objeto A como plus de gozar. Y en este capítulo tenemos una nueva nominación que es el uno en más, ¿no? El uno en más, que sería justamente, ¿no?, uno podría pensar en más por la posibilidad que supone la recuperación de una cuota de placer. Hay una ganancia sobre la base de un goce perdido, ¿no? Esto me parece que es un concepto clave, digamos, que recorre el seminario, ¿no? Yo desde los tiempos en que lo llegué a estudiar, allá en el tiempo con Sarah Glassman, un poco habíamos ubicado esta posibilidad de pensarlo, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, no voy a volver a tomar, porque esto ya Osvaldo hoy lo terminó de cerrar, esta cuestión de pensar este otro como constituido por un uno, ¿no?, al que digamos, un uno que está articulado al conjunto vacío, ¿no?, que se va como repitiendo, ¿no?, uno, conjunto vacío, uno, conjunto vacío, es decir, es un uno descompletado. Él va a pasar a decir en el punto ya, estamos en el punto 3, que hay una estructura psíquica que va a restaurar al otro, el gran otro, en su aparente integridad, como no marcado por la falta, ¿no? Y él va a ubicar ahí, en esta maniobra, de poder no, digamos, no tener que bancarse el S, el A tachado, sino darle consistencia a un otro completo, sin barradura, va a ubicar a la perversión. Es decir, claramente la neurosis se va a manejar todo el tiempo dentro de la estofa lógica de este reconocimiento que el neurótico tiene de su falta, para diferenciarlo de la perversión, ¿no? De igual mucho no habla acá de la perversión, solo toma la cuestión de la religión y de la estatua barroca. Esto es una cosa medio... yo creo que estos capítulos generan mucha resistencia, porque están dichos de una manera
muy complicada. Si uno no se vale de de lo que venimos trabajando y de lo que vamos a ver después, como que resulta un chino esto, ¿no? Porque él toma una cosa muy, bueno, que él después lo va a tomar en el 20, ¿no? Esta cuestión del barroco, ¿no? Las estatuas barrocas, este culto de las imágenes, como que él ubicara en la estatua barroca una convocatoria, una cosa exhibicionista que convoca una mirada de goce. Claro, ahí la estatua de la que habla no es la de, qué sé yo, la que uno va No, no son Figueroa la estatua de Alcorta, San Martín, no es de San o la Martín. estatua de Urquiza, No, no es esa sino estatua. las estatuas de las Madonas italianas que uno ve en Roma o en la calle, que claramente hay una cuestión ligada a una cuestión erótica, ¿no? A un objeto que demanda una mirada, ¿no? Y que de alguna manera atrapa el ojo, ¿no? Bueno, esto es lo que él dice acá. Pero bueno, vamos a ir, porque finalmente él va a decir esto de la perversión, pero va a ir en esta parte a pensar esta cuestión de cómo esta falta que nos constituye tiene que ser versionada, ¿no? Para construir, de alguna manera, el semblante masculino. ¿Cuáles son las preguntas que el neurótico se hace respecto de su falta para poder, desde esta falta, ¿no? Constituirse anudadamente como neurótico, es decir, como que la decisión sexuada es la manera que tiene el hablante de presentarse ante el otro, ¿no? Si no hay una construcción de un semblante, nadie se puede proponer, ¿no? El encuentro con el semejante, con el partener, que serían las versiones de estos pequeños otros, que en realidad son, bueno, digamos, lo verdadero que nos pasa, pero en esta relación con estos pequeños otros, desplegamos, ¿no? El neurótico despliega sus propias versiones fantasmáticas del gran otro que aloja en su cabeza, digamos, ¿no? Entonces, él va a plantear que tomar el síntoma histérico, ¿no? Nos muestra un camino inverso al de la perversión, porque esto lo estoy leyendo casi textual, ¿no? Estoy en la página 346, ¿no es cierto? A ver, 300, no, esto no, perdón, estoy en el punto 3, perdón, en la 347, ya empezamos el punto 3. Él va a decir que tomar el síntoma histérico que nos muestra el camino inverso de la perversión, porque hay algo que se vacía en el cuerpo, un campo donde la sensibilidad desaparece o la motricidad se vuelve ausente. Él habla de las texto freudiano de las parálisis histéricas. Y él va a subrayar que Freud descubre el antianatomismo, miren qué interesante, del cuerpo histérico. Él dice, Freud descubre que el brazo se paraliza no por la lógica de las inervaciones motrices, que responderían al sistema neuronal, sino porque se llama brazo. Entonces el cuerpo es soporte de alguna significación. Es decir, ese cuerpo, ese lenguaje, ¿no? Estas proto-significaciones han marcado, han ingresado al cuerpo, ¿no? Agujereándolo. Es decir, el cuerpo deja de tener esta lógica armoniosa del instinto y de la biología tal como funciona en los seres no hablantes, y aparece como disruptivamente agujereado, y entonces él va a decir, no, digamos, ofrecen, ¿no? Un significante a escuchar, ¿no? Este cuerpo, ¿no? Nos muestra un significante a escuchar, y él dice, sin el oyente Freud, ¿no es cierto? Nada podría haberse articulado del sentido del síntoma. Entonces,
él va a decir, esto también es textual, esto estamos también en la página, ¿no? Porque él pregunta, bueno, los relatos de la Talking Cure, cómo justamente Freud, a diferencia de Charcot, al escuchar, digamos, estas cosas tan truculentas de la gran histeria, ¿no? Tan mostrativa, bueno, propone poner a hablar esto, ¿no? Es realmente un descubrimiento, ¿no? Por eso el acontecimiento Freud, sí, porque es a alguien que se le ocurre que esto podría descifrarse. Una aleteia. Y hay un encuentro, un acontecimiento, ¿no? Entonces dice, el asiento de un sujeto que se vuelve saber en el campo del otro y su relación con algo que se vuelve hueco en el cuerpo es el primer esbozo de una estructura que funciona como objeto A. ¿Qué está diciendo? Que el objeto A, entonces, va de alguna manera a alojarse en este agujero del cuerpo, claramente causando un goce, ¿no? Produciendo allí una conmoción gozante en este cuerpo, y a su vez queda abierto a la posibilidad de una articulación significante, es decir, algo está abierto a la posibilidad de un saber, ¿no? En este caso, un saber del otro. Claro, que aparece como saber del otro. ¿Por qué aparece como saber del otro? Porque en realidad lo que Freud lee ahí, en esta mostración de las grandes histerias, es una demanda. Es decir, todo esto que aparece en el cuerpo y que se articula en algo que Freud define como síntoma, es un llamado al otro. Es, bueno, miren lo que tengo para mostrarles, a ver qué me dicen o no. Porque además, esto es lo que recorre un poco el texto. Él plantea que todo neurótico es en potencia un analizante. Porque todo lo que muestra y lo que dice, él se lo cuenta necesariamente al otro. Porque es un poco, bueno, es un poco el grafo de la subversión del sujeto. Desde que somos hablantes, estamos como metidos en la necesidad lógica de la demanda, ¿no? Por eso él acá, esta parte, digamos, es una parte muy, donde, bueno, por la vía de la clínica, por la vía de Freud, por la vía, se va haciendo un poco más claro lo que él viene trabajando, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo es vaciado por funcionar como significante. Es decir, si no fuéramos hablantes, no hay ningún vaciamiento, ¿no es cierto? Cuando nuestra mascota se enferma, generalmente se enferma de verdad, para llamarlo de una manera. Algunos pueden estar más humanizados que otros. Enloquecido por el lenguaje del hombre. Pero claro, pero el lenguaje, porque bueno, uno le habla al perro y bueno, definitivamente lo está humanizando, lo cual no hay simetría, ¿no? Tampoco termina de humanizarse porque el perro todavía no lo conoce, pero bueno. Nunca se sabe si lo va a contestar en algún momento. Entonces, de alguna manera, yo pensaba en relación a esta cuestión de que el síntoma neurótico se da a ver y es una pregunta dirigida al otro, ¿no? Es como que de alguna manera está abierta a esta cuestión del anudamiento significante, de un saber, ¿no? Se le pregunta al otro, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Claro. ¿Por qué me queda duro el brazo? Pero tiene que encontrar un otro que lo quiera escuchar. Bueno, porque hasta que llegó Freud nadie lo escuchaba. Bueno, nadie lo veía, digamos, ¿no? Un poco esta es la maniobra, claro. Ahora, la diferencia entre esto que es el síntoma que siempre es demanda, y está articulado, digamos, al saber y a una pregunta, que siempre el síntoma es algo que divide al sujeto, que enigmatiza, y que constituye, digamos, se formula como una pregunta al otro. El acto perverso, yo pensaba, en realidad,
divide al partener porque lo petrifica de goce de alguna manera, ¿no? Allí hay una cuestión donde claramente, como el acto perverso busca que el otro encarne ese objeto que el perverso le ofrece a su gran otro para completarlo, ¿no? Aparece la angustia y la petrificación. Es decir, hay un goce en exceso, ¿no? Mientras que en el otro, en el neurótico, de alguna manera, el objeto A aparece como dividiendo, ¿no? Al sujeto y también a su gran otro, digamos, ¿no? Aparece la función divisoria, no hay nadie que pueda encarnar esa totalidad de goce, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso es muy claro en el masoquismo, ¿no? Como el masoquismo claramente angustia a quien tiene que ser testigo de este goce, ¿no? En este sentido quería proponer, digamos, para que el problema que no sé cómo. No, es que no hay. Claro. Bueno, pero a ver. Bueno, pero a ver, se va a ver al revés. A ver, se va a Claro, ver al revés. esta cuestión del sujeto con el rombito, Claro. y la, no sé si lo por ahí. ¿Por qué? Porque me parece importante que hacer este dibujito, que es un dibujo de fantasma, pero Claro. es el fantasma propio del perverso. Es una especie de fantasma que aparece, digamos, en el perverso con un S sin barrar, un sujeto sin barrar, un losange y un A. Una, O sea, el S sin barrar, losange y A es ese sujeto consagrado directamente al goce, a la totalidad del goce que es la del perverso. Es del perverso. Que es la diferencia con el neurótico, donde tenemos un objeto A que estaría causando, ¿no es cierto?, losange a un sujeto que queda dividido por ese. Claro. Bien. Entonces, distinto en el psicótico, en donde no hay directamente fantasma. No hay fantasma. Acá hay un pseudo fantasma, digamos, claro, pero hay. Sí. Bueno, ahora vamos a ir un poco a eso. Bueno, entonces él vuelve a la neurosis, ya estaríamos en el punto 4. Vamos al punto 4, donde, bueno, es toda una cosa bastante, digamos, compleja, ¿no? Donde va a aparecer el tema del obsesivo y la histérica, planteando que no hay una tal sexuación, no es que las histéricas sean todas mujeres y los obsesivos sean todos hombres, porque todos sabemos que se construyen síntomas, ¿no?, de estas características en hombres y en mujeres. De hecho, hay histéricos, hay obsesivas, etcétera, sino que lo toma como paradigma la posición de la histérica y del obsesivo para ubicar cuál es la pregunta o cómo se ordena la posición neurótica, ¿no? Cuál sería la diferencia crucial según, digamos, cuál es la pregunta, cuál es el enigma, ¿no? Cómo orientarse para pensar en relación a todo esto que él viene trabajando con la diferencia entre la neurosis obsesiva y la histeria, ¿no? Entonces, de alguna manera, él va a tomar ahora de Hegel la cuestión de la dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿no? Entonces, en algún lugar, él va a ubicar acá, entonces, ¿por qué toma? Se hace la pregunta de por qué arranca, saca de la galera el conejo del amo y el esclavo, que es las cosas que hace Lacan. Está hablando de no sé qué cosa y aparece, bueno. ¿No? Entonces, en algún lugar, lo que él toma es esta escena entre el amo y el esclavo como cuestión paradigmática de lo masculino, ¿no? Las preguntas que orientarían la posición, la decisión sexual masculina, qué sé yo. ¿Por qué lo piensa así? Porque de algún modo lo que está en juego es la cuestión del dominio. Es decir, si vamos a Sigmund Freud, el dominio es la cuestión del tener el falo.
¿el esclavo sería el falo del amo? ¿Qué sé yo digo, no? Yo me hago estas preguntas anoche en medio de la pelea que uno tiene cuando lee esta clase que es tan atravesada, ¿no? Digo, porque claro, al amo le va la vida en el dominio del esclavo. ¿Cuál importante tiene que ser un esclavo para que al amo le vaya la vida? Es que, bueno, tiene que haber una encarnadura del falo. Algún valor debe tener el esclavo, sino que ¿a qué se le hace con el esclavo una cuestión de vida o muerte? ¿No? Entonces, porque él además plantea, bueno, la cuestión sería, bueno, porque él dice que en el esclavo está la función subjetiva del amo, porque el que sabe es el esclavo, ¿no? Y me parece que es toda una metáfora de la relación con lo fálico, ¿no? Es decir, claramente, ¿no? Yo lo veía por ese lado, ¿no? Digo, yo como doy un seminario hace tanto tiempo, un seminario de clínica con la neurosis, bueno, estas cosas bastante, son las cosas que uno le da vuelta porque no se entiende para qué trae Lacan a Hegel acá, digamos, que tendrá que ver el dominio, el puro prestigio, bueno. ¿Por qué el esclavo está ¿por qué el esclavo es la función subjetiva del amo? Porque, bueno, y también, bueno, no habría amo sin esclavo. Este es el punto. Si no hay esclavo, no hay amo. Sí, hay una necesidad de apropiarse de un esclavo para tener que volverse amo. Esta es un poco la relación que tiene la masculinidad con la potencia fálica, me parece a mí, no sé. Desde ese punto de vista. Claro. Y desde otro punto de vista, al asociarlo con el obsesivo, ahí claramente está planteando, digamos, por decir así, la obsesión que tiene el obsesivo por el saber. Bueno, pero ahora La vamos cuestión del saber. ¿Pero por qué? ¿No? Ese es el tema. Porque él además va a introducir en esta cuestión del esclavo y el amo, de que si el esclavo se muere, se termina la posición dominante del amo. Y no hay simetría, porque si se muere el amo, el esclavo sigue siendo esclavo. Quiere decir que en este esclavo, por eso yo veo la cuestión de los fálicos. Porque él dice, el amo no sabe nada, debe interrogar al esclavo, es un boludo. Y sí, porque de alguna manera, ¿por qué la necesidad del saber? Porque en realidad el falo no es solamente el objeto que marca la dimensión gozante, sino que el falo también es la significación fálica. Por eso la pregnancia del saber. Pero claro, ¿No? Porque no es, porque, digamos, ¿no? Pero lo que ocurre ahí también es una cuestión en donde la tiene el obsesivo. Es decir, porque acá hay un juego, ¿eh? Un juego entre lo sexual y bueno, pero por eso. Entre lo sexual y la existencia. Por eso hablo del falo. Porque el falo es digamos, el es lo que produce, introduce la posibilidad de la significalización. Pero también es un elemento que va a ordenar las posiciones sexuales. Pero por supuesto. Falo, castración. Si no me pierdo, por favor. Entonces, en algún lugar, entonces, acá la pregunta que el mismo Lacan se hace es, si el amo no sabe nada y tiene que interrogar al esclavo, él va a decir también otra manera de escuchar esto, ¿no? Que el esclavo encarnaría el falo, ¿no? Y el amo estaría ahí, digamos, subyugado, ¿no? Con este esclavo que tendría este valor. Pero él acá da vuelta, por eso digo que esto tiene... Y él plantea, ¿y si el amo no fuera más que lo inconsciente? Sería entonces toda esta cuestión también, no se estuviera hablando de que, bueno, en algún lugar, que esto es algo, me parece que acá no lo desarrolla, pero que en el 21 es muy claro, cuando él ubica a lo inconsciente, no el inconsciente como tópica, como podría leerse, ¿no? El inconsciente freudiano, sino lo inconsciente, ¿no? Eso que nos sabe. Es decir, acá el problema del saber es porque al ser hablantes,
digamos, todos los significantes de alguna manera quedan atrapados en esta posibilidad de la significancia. Entonces siempre hay la pregunta, el saber de alguna manera aparece como una necesidad para el hablante. El obsesivo es el que se consagra a tener que saber. Esta sería la diferencia con la posición histérica. Que alguien se vuelve obsesivo por esto que vos decías recién, porque de alguna manera se orienta todo el tiempo en relación al saber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Pero, hay, espera, sí. por favor, porque si no, tengo que hablar, si no me pierdo. El problema, digamos, él acaba de introducir esta cuestión de la impostura del sujeto supuesto al saber, ¿no? Es decir, que cada vez que uno habla, de alguna manera, ¿no?, aparece como, como dirigiéndose a un otro en la búsqueda, digamos, suponiendo que hay un saber posible en relación a este goce que atraviesa el cuerpo, ¿no? Entonces, acá Lacan va a decir, bueno, el sujeto en realidad no sabe nada. Es decir, sujeto supuesto al saber es suponer que hay un sujeto que puede acceder a un saber. Esa es un poco la promesa de todo análisis. Y en realidad es tratar de hallar aquello que nos sabe, es decir, ¿no?, aquellos significantes a los cuales estamos de alguna manera alienados, ¿no es cierto? Entonces, él lo que va a plantear acá, ¿no?, entonces, que el obsesivo se va a referir a la cuestión del amo en relación al intentar volverse amo de un saber, ¿no? Y viene con esa demanda, de alguna manera, al análisis, ¿no? Es decir, sí, él se va a curar cuando entienda lo que le pasa, lo cual es, todos sabemos que es una mentira. Hasta que no me digan lo que yo no me voy a curar. Claro, por eso la cura viene a través del saber, ¿cierto? Está interesado por el saber, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente él quiere hacerse amo de un saber, sería, ¿no? Es decir, no dejar de ser amo de lo inconsciente para volverse amo él, ¿no? Como si hubiera en relación al inconsciente una cuestión de dominio, ¿no? Pero el inconsciente que lo sabe, él de alguna manera lo que quiere, ¿es cierto?, es volverse amo de eso, ¿no? Aunque él va a decir acá, aunque no se toma por el amo, el obsesivo supone, ¿no?, que éste sabe lo que él quiere. Por eso construye un amo al cual se consagra para poder extraer ese saber que necesita. Entonces él va a decir una cosa acá que es muy interesante, ¿no? Porque él va a plantear que el saber y el amo están en relación a la posición masculina. Y la histeria, déjame terminar la idea, porque en serio, antes de saltar a la histeria. Bueno, lo decís después cuando viene la participación. Entonces, si no se me pierde la hilación de lo que quiero decir. Estamos con lo masculino, que está centrado en relación del saber, y la mujer, que está de alguna manera, digamos, sostenida por la pregunta de la histérica, ¿no? Es decir, que está lo masculino y lo femenino. Y lo femenino se referiría, así como en lo masculino aparece el saber, el amo y el padre, vamos a llamarlo así, sobre todo este uno excepcional, que después Lacan va a escribir en los matemas, ¿no? Este padre, ¿no?, originario, que gozaba de todas las mujeres, ¿no?, que estaría fuera de la castración. Lo que ordena a lo femenino sería la pregunta por la mujer, ¿cierto? Entonces, acá Lacan nos va a traer esta frase, donde dice, ¿se sabe qué es la mujer? Está acá en la página 350. ¿Se sabe qué es la mujer? Por supuesto, no lo sabemos, más de lo que sabemos que es el amor. Pero es posible esbozar la articulación en el campo del otro de lo que ocurre con la mujer. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Por eso digo yo, es muy poquito lo que voy a desarrollar acá, y la idea que yo tenía justamente es que quede abierto el tiempo para que todos ya podamos, cada uno ir desplegando esto que es tan
tan oscuro, ¿no? Que está planteado de una manera tan compleja, ¿no? Entonces, él va a decir esta frase que ahora les voy a leer, ¿no es cierto? Porque claramente esta pregunta por la mujer, uno tendría que escribir la mujer con mayúscula, ¿no? Sí. Porque en realidad Lacan va a decir, la mujer, como la, sin tachadura, no existe. Existen las mujeres, ¿no es cierto? Una por una, ¿no? Pero es cierto que la mujer sería, ¿no? Un referente que tiene que ver con la pregunta que la mujer se hace, las histéricas se hacen, en relación al goce. Porque la mujer encarnaría ese falo, con mayúscula, que sería el falo absoluto que causaría, ¿no?, la promesa de satisfacción para el hombre, ¿no? Sería como el complemento femenino del padre de la horda para el hombre, ¿no? Es decir, esta potencia de este padre que goza de todas las mujeres, que funda el conjunto de los castrados, pero claramente, bueno, este padre primitivo, originario de la horda, que sé yo, gozaba la mujer, digamos. Entonces, la mujer sería el equivalente, ¿no?, al padre de la horda en los dos costados de los matemas de la sexuación. Yo digo porque esto que él trae acá es lo que él después va a ir desarrollando a partir del 18, en el 19, en el 20, que tiene que ver con esta cuestión de cómo se van a escribir los matemas de la sexuación, y cómo escribir esto que ahora está dicho de esta manera tan así desquiciada, vamos a decir, que uno se tiene que matar para entender algo. Esto después lo va ordenando, digo, porque esto si uno no tuviera... Lo va haciendo. Lo va haciendo, pero es una manera que esto es importante. Entonces, esta mujer sería este falo que causaría el deseo del hombre. Entonces la mujer, la histérica, de alguna manera, se fascina con la mujer porque la mujer sería la que tiene la clave de cómo representar este ser el falo. Estaba el tener, el dominio era el tener. Y en el costado de la mujer tenemos el ser. Entonces, acá él va a decir que la histérica se dirige, entonces, sí, él habla de Dora, que está enamorada, entre comillas, ¿no?, de la mujer, porque en la mujer de K, ella trata de pescar, ¿no es cierto?, la clave de qué es lo que las mujeres saben, ¿no?, como para capturar, ¿no es cierto?, el deseo, hacerse desear, es decir, ser causa de deseo del hombre, ¿no? En ese sentido, la tendencia homosexual, supuestamente de Dora, estaría inscrita en esta fascinación, ¿no? Esta cuestión de lo que la mujer sabe respecto de estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, es lo que de alguna manera, entonces, estamos acá en este punto, ¿no es cierto?, en relación a esta cuestión de la mujer. Fíjense lo que plantea él acá, ¿no? Va a decir, allí donde la apuesta inaugural, es decir, la pregunta entonces por la mujer sería más, no una pregunta por el saber, sino una pregunta por el goce. Por el goce. Esas serían las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, allí donde en la puesta inaugural de esta dialéctica el sujeto amo asume un riesgo de vida, la mujer, no dije la histérica, dije la mujer, porque la histérica, tal como el obsesivo de hace un rato, solo se explica por su referencia, arriesga, apuesta al goce. Apuesta el goce. Apuesta el goce, sí, apuesta el goce, sí. Yo creo que es al y el, ¿no? Porque es apuesta. La mueve el goce, digamos. Hay un goce que pierde,
hay un goce que gana, ¿no? Es como que está orientada por el goce, no tanto, ¿no? Este goce no es su goce, que todos saben que para ella es inaugural y existente, y que no solo lo obtienen sin ninguno de estos esfuerzos y rodeos que caracterizan el autorotismo, claro, porque el goce femenino se constituye como objeción a que no todo goce es fálico. La mujer se adhiere al goce fálico, pero justamente el goce femenino se sostiene en objetar que ese goce no es el único existente. No todo goce fálico sería la posición del goce femenino, ¿no es cierto? Si no habría, si la cosa no fuese así, habría una simetría entre lo que es el goce femenino y el goce masculino. Son cosas diferentes. No hay simetría. No hay simetría, eso es lo que se va... Y hay un punto acá, permíteme que lo diga, porque me parece importante. Hay un punto acá, porque hasta ahora se podría plantear la cosa como que habría de un lado una cosa y del otro lado una cosa como si fueran simétricas. En realidad no hay simetría, porque del lado del hombre, del lado del varón, hay siempre la idea de que hay uno que dice que no a la castración. Bueno, y el problema es que del lado de la mujer no hay esa que diría que le dice que no a la castración. Entonces, queda una cuestión ahí, porque si no, no habría una posibilidad de relación, entonces, entre uno y otro. No habría, bueno, justamente, no hay relación sexual, porque tiene que ver esta cuestión. O sea, la histérica, en este caso la mujer, ¿qué es lo que dice? Sobre su propio goce masculino, sobre su propio goce femenino. Queda directamente, no le alcanza con su propio goce y busca en ese caso del lado masculino ese brillo que presenta el varón hacia ese que es la excepción, hacia ese que es la excepción. Es decir, la mujer está, digamos, teniendo su propio goce, no le alcanza porque está arrobada por aquello que está arrobado el varón en la excepción. Claro, pero claro, por eso digo que esa es la locura femenina, porque es el caso de Gala, que de alguna manera se toma, ¿no? Busca encarnar, fíjense que era la mujer de Luar, después fue la de Dalí. Estaba tan loca, ella buscaba, claro, esto que vos decís, este brillo fálico, ese brillo ¿no? Ella volverse falo, causa de ese falo. Entonces lo que sigo, parecía que tenía tantos estiramientos que ya no podía ni hablar, es decir, buscaba todo el tiempo, ¿no? Sostenerse dentro de ese paradigma, y esto es la encerrona, porque el goce femenino, como Lacan lo piensa, no tendría, en la medida que objeta el todo fálico, es lo pacificante de la castración, ¿no? Por eso Lacan va a ubicar la cuestión de que el goce femenino, cuando escribimos en la serie 1 menos A, es decir, todo lo que es la resta del A sobre el 1, es esta escritura que él propone, 1 menos A, de restar siempre el A del 1, es la ventaja pacificante de la castración, ¿no? Es decir, la castración y lo femenino aparecería como la chance, no de captura infinita de ese falo radiante, sino el saber hacer con lo que no hay. Parece que esto es muy importante. Parece que acá esto así no lo plantea. Claro. Esto uno lo spoilea de lo que viene más adelante, pero si uno se queda con esto, por eso es muy complicado, porque ¿cómo entender esta frase entonces? En estas estructuras, estas funciones inaugurales que responden por sí solas por la introducción de las dependencias del significante que la experiencia analítica nos permitió articular, nos muestran que así como el obsesivo no se toma por el amo, la histérica se presenta no tomándose por la mujer,
¿De qué modo no se toma por la mujer? Precisamente porque en esta estructura que acabo de articular como la del sujeto femenino, ella hace de este sujeto supuesto saber. Es decir, que es lo que un poco Lacan dice, bueno, manda, ¿no?, al lugar de la mujer a la otra, ¿no? Es decir, de alguna manera hay siempre una resistencia a esta cuestión de ser tomada, ¿no? Es decir, en algún lugar no es ella quien sabe lo que necesita, se necesita para el goce del hombre, entonces es la mujer de acá. Por eso ella le pega la cachetada acá cuando él dice que la mujer no es nada para él. Y él dice, ¿cómo no es nada para vos si yo estoy desesperada por encontrar las claves, ¿no?, de cómo me vuelvo mujer a partir de eso, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión entonces, de alguna manera, ¿no?, es este tema, ¿no?, de cómo se va articulando entonces la pregunta por el goce, la pregunta por el saber y la pregunta por la muerte, ¿no? Esta cuestión también que aparece acá como muy interesante, que tiene que ver con esta inmortalidad del obsesivo, ¿no? Esta cuestión de la procrastinación, esta idea, digamos, de cómo la muerte también aparece, ¿no? Bueno, por lo menos en la clínica, como un significante que se articula a la castración, ¿no? Es decir, en la medida en que el obsesivo piensa que es inmortal y que tiene todo el tiempo del mundo para arribar a una decisión, estaría allí recusando su castración y su propia condición mortal, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante entonces es entonces esta idea, ¿no? Él va a decir, la histérica ya es psicoanalizante, ¿no? Si se puede decir así. O sea, que ella está en el camino de la solución. La busca a partir de implicar al sujeto supuesto saber en ese al que ella se refiere, y por esto encuentra la contradicción hasta tanto el analista no practique el corte, por un lado, entre los modelos que probablemente él de alguna manera va a plantear cómo el analista es el que tiene de algún modo que ir recortando, digamos, ¿no?, esta cuestión de lo que falta, esta cuestión de lo vacío, esta cuestión de, él lo dice de una manera bastante complicada, pero justamente el sujeto supuesto al saber lo que va haciendo es desconsistiendo saberes y también desconsistiendo esta promesa de que habría un saber, ¿no?, que el trabajo del análisis no está orientado meramente por un saber, que la interpretación no tiene que ver meramente con un saber, ¿no?, un saber, sino un saber hacer, que a veces supone un perder la ilusión de encontrar un saber y una significación a esto que nos pasa. Me parece que esto es por este lado, ¿no? Por ese lado. Yo lo estuve pensando así porque digo, acá está dicho de una manera tan estrafalaria, la verdad que no sé, nosotros nos preguntamos si es que es la versión de Miller, si es que la degradación, porque es una cosa que no, uno tiene que hacer como... Hay frases ¿no?, que están mal hechas. Hay frases que están mal hechas. Él hay una cosa, hay perlas como que él trae, por ejemplo, dice, la coalescencia de la estructura con el sujeto supuesto saber prueba que el neurótico interroga la verdad de su estructura y pasa a encarnar en sí mismo esta interrogación. En resumen, es el mismo síntoma, ¿no? Sí. Claro, eso es muy importante, ¿no? Claro. Y claramente el síntoma es aquello que hace a la verdad del sujeto y hace a la necesidad que tenemos de poder, poder armar. Yo siempre digo en el seminario que para poder tomar una decisión sexuada es indispensable la producción de un síntoma. Es decir, hay una coalescencia entre la elección, esto lo plantea Pommier hace millones de años, pero nadie por ahí lo termina. Entre la elección de la neurosis y la decisión sexuada. No hay decisión sexuada que sea posible sin el armado de un síntoma.
Porque lo que vemos en la pubertad, ¿cuál es el verdadero drama? Que no logran armar síntomas. Entonces viven en acting. Y está el peligro del acting out, como el caso, bueno, de la famosa serie esta Adolescencia que está tan en boga, que es esta prevalencia, ¿no?, del acting, ¿no? Es decir, no se termina de armar síntomas. Entonces el síntoma es muy importante porque el síntoma anuda, el síntoma es RCI, y permite en ese anudamiento sostener los agujeros de la decisión sexuada, porque como no hay saber sobre el sexo, tomar una decisión sexuada no puede ser sin el síntoma que viene a tratar de suturar ese saber que no se tiene en relación al goce sexual. Lo que pasa que, Parece que es por ahí. claro, lo que pasa es que el trabajo de análisis tiene que ir justamente actuando sobre ese descompletamiento que implica el síntoma. O sea, ¿por qué el neurótico no quiere largar su síntoma? Porque justamente tiene esta cuestión, o sea, sí, pero el analista ahí tiene que cortar, Porque justamente se trata de hacer con ese síntoma, ¿no? Si sabe poder lograr, digamos, que no sea todo el tiempo la fuente de esta especie de búsqueda infinita del saber en el obsesivo, o esta pregunta infinita por el goce y el deseo. Por eso. Deseo insatisfecho de la histérica o el deseo imposible, porque bueno, ahora voy a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo termina no, porque así tenemos, sí, 2 minutos más, así ya dejamos media hora para la discusión. Por eso, digamos, el corte, digamos, está orientado, es decir, la estructura señala, dice, como justo. Bueno, leo todo este párrafo porque es muy interesante, ¿no? En resumen, el mismo síntoma. Si algo puede hacer caer esto, es precisamente la operación del analista, que consiste en practicar el corte, gracias a lo cual la suposición del sujeto, supuesto saber, se despega, se separa de la estructura. La estructura señala como justa la suposición, salvo que ni al amor, ni a la mujer, ni al amo, ni a la mujer, se les puede suponer saber lo que hacen, ¿no? Es decir, como que es un saber a hacer caer, digamos, ¿no? Es decir, no hay saber, hay que poder saber hacer, más que un saber como tal, ¿no? El juego de la cura analítica gira en torno de este corte. Es un corte subjetivo, porque con seguridad todo lo que decimos de un deseo inconsciente siempre desemboca en suponer que un sujeto termina por saber lo que quiere. ¿Qué quiere decir ese Lacan? Es que al enunciar tales fórmulas no conservamos siempre eso que querría decir que hay saber y que hay lo que se quiere, que los dos se distinguen. Seguramente existe un lugar donde es así, justamente cuando se trata de decir sí o decir no a lo que llamé lo que se quiere. A esto se llama la voluntad. Pero en cuanto a saber lo que él quiere, esto es para el amo como para la mujer el deseo mismo. Es decir, así como yo uní hace poco las 3 palabras del uno en más, considero aquí el saber lo que él quiere y el deseo mismo. La histérica supone que la mujer sabe lo que quiere, en el sentido de que ella lo desearía. Necesita la suposición de un saber para orientar su deseo, lo cual no quiere decir que hay alguien que lo sepa. ¿Se entiende, no? Lo demás. Por eso la histérica solo logra identificarse con la mujer a costa de un deseo insatisfecho. ¿Mm? Porque el deseo insatisfecho es la verdad, ¿no es cierto? Es una castración viva. Claro, es la verdad de la castración, que es imposible, hay un poco de satisfacción que se rescata, pero que no hay un pleno de goce posible a lograr en este mundo, digamos, ¿no? Asimismo, el obsesivo, respecto del amo que le sirve, es un juego de escondidas, Claro. para pretender que la muerte únicamente puede alcanzar al esclavo. Es aquel, por eso el que se puede morir es el esclavo, él no. Es aquel que solo identifica del amo lo real, a saber que su deseo es imposible. Bueno, hasta aquí, bueno, entro en silencio y bueno, empezamos a conversar. Pero la verdad es complejo. Bueno. Hay alguien que le fíjate si A ver.
A ver, vayan levantando las manitos, así vamos haciendo una listita. Marta coordina, dale, Martita. Yo me anoto, Bueno, Marta se anota. Va. porque quiero hacerles una pregunta. ¿Estaríamos en el terreno de la histerización del discurso en un análisis? Y esto es lo primero grande, Marta, porque es lo primero que lo va a Claro. tener en el seminario que viene. El micrófono. Ah, el micrófono, Marta, a ver si no sé, con una pregunta buenísima, volvela a hacer, dale. Bueno, la pregunta es sencilla. Si estaríamos en el nivel de la histerización del discurso, cuando la transformación del síntoma tiene por objetivo el síntoma, digo, Claro, porque está re bueno, Marta, porque justamente estamos ya haciendo marketing, de que bueno, seguimos con un seminario que es un poco más formalizado y se entiende un poco más, que es el 17, ¿no? Y que justamente él va a arrancar con los 4 discursos, ¿no? Uno de los cuales es el discurso de la histeria, y justamente si no comanda el sujeto dividido, ¿no? El discurso, y no hay histerización, no podemos pensar en el análisis, ¿no? Es decir, como que la verdadera pregunta, es decir, esta cuestión de poder formular, digamos, la pregunta por la hisquicia que genera el síntoma, no habría la posibilidad del pasaje al discurso del analista. Bueno, bueno, seguimos y vayan desplegando. ¿alguien quiere preguntar? Yo, Mira, A ver, Luz, sí, eh, ¿estoy silenciada? no. Ah, bueno, listo. Mira, yo más que, bueno, preguntar, por supuesto, pero quiero volver un poquito a un párrafo anterior que me parece bastante enigmático en relación a la muerte, ¿no? Que algo estuviste diciendo, Marité. El párrafo que dice, el goce del hombre da el origen radical de lo que desempeña la histérica, el mismo papel que la muerte para el obsesivo, ¿no? Eso ya lo vimos. Y que es también inaccesible. Página 351. Decir que la mujer se identifica con él es tan falso, tan vano, como sostener que el amo se identifica con la muerte. En cambio, del mismo modo que el esclavo está atado a la muerte, solo subsiste por su relación con ella. Y con esta relación hace subsistir todo el sistema. La relación de la mujer con la castración permite que todo el aparato se sostenga. Además, después de haber mencionado a propósito del amo el perindec cadáver, recordaré respecto de la mujer esta dimensión bastante notable por estar atrapada en el campo del significante que se llama la necrofilia. En otras palabras, el erotismo aplicado exactamente a un cuerpo muerto. Recordaré en el horizonte la figura de Juana la Loca y los 15 días de acarreo del cadáver de Felipe el Hermoso. Bueno, para mí esto es un enigma porque le da otra vuelta más a la cuestión de la muerte. No sé cómo lo pensás vos, Marité. Sí, sí, sí. Claro, porque vos fíjate que habla de, Claro. acá, yo lo que pensaba, cuando vi esa frase, me quedaba pensando que era Juana justamente la loca, ¿no? Que la locura tenía que ver con esta cuestión, me parece, obsesiva de ella, de no soportar la muerte del otro, ¿no? Es decir, como que me parece que, no sé, yo lo que me parece a mí es como... Porque habla de la muerte del esclavo, por un lado. Claro, porque en ese sentido yo creo que la histeria, no sé, no sé, por eso, me parece que está más atada a la posibilidad del soltar, en el sentido de decir, bueno, se murió, lo tengo que enterrar, ¿no? Es decir, ya no lo puedo amar porque ya él no goza más, se murió, ¿no? Me parece que la lógica histérica siempre es una lógica que contiene la posibilidad, digamos, de incluir la castración. Porque está más en el discurso de la castración, por eso lo que decía Martita recién, de pensar la histerización, ¿no? Como que es la marca que la histeria trae, ¿no? De que en algún lugar el goce es el goce siempre,
de lo vivo, ¿no? Por eso este tema de la maniobra obsesiva de matar el deseo, ¿no? Es decir, la locura de Juana me parece está en este amor por este cadáver, ¿no? Como que en algún lugar es más al modo, no sé cómo lo piensan ustedes, porque yo lo que Bueno, pienso- yo pensaba en esto que vos dijiste, Marité, se murió suelta, ¿no? Del otro lado, en lugar de decir esto, sería está muerto. Viste que hay pacientes en duelo que está muerto. Está muerto, no se murió, porque está, pero muerto, ¿no? Es como siempre presente. Claro, claro, porque es algo así como que está, y además lo sostienen en el discurso. Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque hablan como si el otro estuviera, bueno, que es típico. Hablan del Sí, padre que se murió hace 25 años y como si fuera sí. ayer. Vos decís, ¿cuándo no Porque murió? está ahí, está presente, está. Claro, está presente. Claro, que me parece que es el punto de cómo de alguna manera es la cosa de eternización del tiempo y del amo y de la muerte, es decir, y además en ese sentido la paradoja es que estás muerto para el deseo, Sí, claro. punto. Bueno, voy pasando el micrófono, acá tenemos a Claudia y lo tenemos a Eduardo, dale. A ver, Claudia. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. ¿Sí? Sí. Ahí me puse la cámara. Bueno, me pareció interesante que marcaras esto del amo, qué interés tendría el amo en el esclavo, ¿no? Y todo lo que se le juega con su cuerpo, y me pareció interesante porque yo sentía, no sé, estaba como confundida de que el falo no era el esclavo, sino el poder. Yo ponía el acento así, que lo que le interesaba al amo era el poder, no tanto el esclavo le importaba muy poco. Vos lo traes así como diciendo, bueno, el esclavo funciona de falo. Y en relación a esto del poder, me acordaba de la frase de Galeano en relación a la violencia, que decía, el hombre con miedo a la mujer sin miedo, ¿no? Haciendo acento a lo relacional, no al objeto que encarna esa relación. Entonces, bueno, o sea, el objeto que podría encarnar esa relación. Me parece interesante eso que marcabas. Bueno, era eso. ¿Querés contestar ahora? No, no, que sigan, que sigan. ¿Preguntás la computadora sobre...? Sí, sí. Mm. Ahora sí. No, te recorrí un poquito porque Bueno, marca la mesa. chino sobre chino. Luego de la reunión anterior, donde la relación entre el 1 y el 0, me parece que algo, por lo menos para mí, se fue aclarando. O sea, que dejó de ser chino, que tal vez pasamos al inglés, y tiene algunas otras dificultades. Cuando leía esta parte donde él aborda lo clínico, empezando por la perversión, luego la obsesión, histeria, realmente no entendí casi nada, porque me pareció que estaba volviendo a usar algunas referencias que él ya había usado y que las estaba ubicando de otra manera. La dialéctica del amo y el esclavo es algo que él había trabajado mucho en sus primeros seminarios, en su época hegeliana. Ahora la toma de otra manera. La muerte como amo absoluto en aquella época, me parece que luego fue deslizando en su formulación teórica hacia el papel que tiene la castración. Me parece que es el nombre que fue teniendo luego lo que en aquella época ubicaba como muerte y sobre todo como amo absoluto. Solo que ahora se le mete y trae esta formulación de Juana la Loca, que realmente es enigmática. Porque me parece que es una interpretación que yo hice, volviendo con elementos antiguos, ubicándolos de otra manera, a darle el lugar que tiene la castración como ordenador. Me pareció eso. Con respecto al amo y el esclavo, es cierto que el obsesivo
tiende a ubicarse en el lugar de esclavo, sosteniendo un amo. Me parece que eso lo seguí leyendo aquí. Es una construcción del obsesivo, la del amo. Por eso, si se muere el amo, los esclavos siguen siendo esclavos, porque el obsesivo necesita sostenerlo en ese lugar. Luego hace el giro, me parece que es difícil de seguir, y Marité lo señalaste, a la ubicación del saber inconsciente como encarnación, no diría como localización tal vez, de ese amo para el obsesivo. Hasta ahí lo pude seguir. Y con respecto a la histeria, me parece mucho más seguible, digo, la lectura que cuando conecta con Dora, en lugar de la mujer que sabe, me parece que esto se puede seguir. Me parece muy interesante lo que agrega sobre el goce femenino, porque ya se pone en línea, efectivamente, hay que leerlo con lo que viene después, como hiciste vos. Me parece que ya va ordenando los campos de la sexuación, si no se hace difícil seguirlo. Y cuando vuelve con la apuesta de Pascal sobre lo que apuesta uno y otro, ahí me perdí, porque la verdad que no entiendo qué quiso decir con lo de las apuestas, pero bueno, sigue siendo chino para mí. Estamos intentando vincularlo, ¿no? A ver, ¿alguien más quería? ¿No? No, yo pensaba, ay, cuidado que no quiero que se... Ay. No, a mí me parecía que es muy interesante esto que vos planteás, Claudia, porque, claro, al amo le interesa el poder, ¿no? Pero justamente necesita la sumisión del otro. Uno lo ve en los líderes políticos. Todo el poder se sostiene en la humillación del otro. ¿Por qué si no les interesa tanto la humillación del otro? ¿No? Es decir, como que claramente el otro encarna este valor, aunque sea objeto de una sodomización, pero les es necesario, porque ¿qué amo habría si no hay alguien capaz de humillar al esclavo? Es decir, hay una cuestión ahí de goce muy complicada, es decir, el otro se vuelve indispensable, ¿no? Y con respecto a lo tuyo, me parece que es cierto, yo creo que es una lectura muy paradojal. Patricia Mariscotti levantó la mano, así que le damos la palabra a Patricia y después seguimos en todo el paso. Dale, Patri. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, también a mí es como que voy de golpe, parece que tiene un poco de claridad y de golpe se vuelve como a nublar un poco todo. Pero bueno, como que yo estaba viendo dos planos. Una cosa es la castración como lenguajero, ¿no? Volviendo a lo que Osvaldo nos trae todo el tiempo. Sí, desde que hablamos y nos comunicamos y estamos, hay algo ya de esa castración, digamos, estructural. Pero acá el tema de la pregunta, ¿no? Preguntarse por el saber en el obsesivo, o por el goce en la histeria. A mí se me mezcló en un momento cuando ustedes hablaban de a quién va dirigida la pregunta, al otro, y ahí me pareció, ¿a qué otro? ¿Al gran otro o al pequeño otro? Porque también yo pensaba, en la clínica, o sea, nosotros no tendríamos que justamente hacer esta cuestión de que el síntoma, digamos, desconsistir al síntoma de alguna manera, no sería como llevar a la pregunta a ese pequeño otro, ¿no? En la relación. Digo porque también lo estaban mezclando mucho con estos cuadros actuales de la adolescencia, la pubertad, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, un joven, por ejemplo, que viene vestido de dama, de mujer, ¿no? Con un semblante de mujer, pero bueno, sin manteniendo el nombre hombre, y digamos, pero como, y donde yo encuentro que vienen para hacer preguntas, pero no hacen pregunta, o sea, se presentan como en el ser, ¿no? Ser aquello y ahí quedas como coagulado, ¿no? ¿Cómo llegar a la pregunta? Bueno, un poco se me mezclaba esto de a quién le pregunta, ¿no? El neurótico, al gran otro, al pequeño otro, o si ese sería el trabajo del análisis. Bueno, nada, tal vez estoy mezclando cosas, pero
lo paso, sí. No, pero es muy importante lo que trae. ¿Sabes por qué, Pati? Porque, bueno, justamente, ¿no? De un otro, ¿no? Dice Lacan con mayúscula, al otro. Es decir, como este otro, ¿no? Por suerte, que habita en la cabeza del neurótico, no las tiene todas consigo, se abre una pregunta, ¿no? Porque por ahí en el psicótico no hay un otro que sea territorio libre de goce, como dice Lacan, es un otro que sabe, es el otro de la certeza. Entonces el psicótico no se pregunta, porque él sabe en su delirio lo que el otro quiere. ¿Se entiende, no? Como que se habla con el pequeño otro y se demanda o se le muestra al otro, él viene vestido de señorita para mostrarte, para que, bueno, vos le preguntes o alguien le pregunte. Si él busca la mirada del otro y no puede por ahí todavía hacer la pregunta de, bueno, ¿por qué él, digamos, qué quiere decir? ¿Él querría ser mujer o está en una posición de eludir la diferencia o no cree en la diferencia de los dos sexos? ¿Qué sé yo? No sé en qué anda, pero claramente hay un otro que tiene que estar agujereado para que se ubique la dimensión de la transferencia. Es decir, el pequeño otro, la relación con el pequeño otro está dominada por la versión que cada uno tiene del gran otro, su gran otro. Me parece a mí que ¿cómo lo ven? Sí, sí, sí. Sí, a mí, digamos, como efectivamente, digamos, a través del lenguaje articulamos en principio a través del falo. Es el falo el que de alguna manera permite hacer discurso de una relación que no existe, que no es posible nombrarla desde el punto de vista completo, desde el punto de vista completa. Y entonces, para esto nos sirve, digamos así, el falo que venía utilizando, un poco trayéndolo de Eduardo, ¿no? Es decir, para esto nos sirve todo lo que ha venido desarrollando Lacan en relación a lo fálico, digamos. Que después él va, en la medida que va haciendo, digamos, se va metiendo cada vez más con el goce, digamos, va como declinando esta cosa del discurso fálico. De todas maneras, el falo es el que nos permite ubicar la cuestión así, discursiva, porque el falo es el gran argumentador, es el gran argumentador que tenemos. El gran argumentador que nos permite ubicar el deseo y el amor. Es decir, si no existiese el deseo y el amor que viene con el discurso fálico, no solo no habría relación sexual, sino que no habría posibilidad de relacionarse con ese que vos planteás, Patricia, el pequeño otro. No habría posibilidad de relacionarse con el semejante. Entonces hay una frase que es la que trae Sabina, cuando dice que el verdadero amor no muere. Es decir, hay relación, con esa frase uno puede tomar esto que le pasa a Juana la loca, porque está tan loca, que efectivamente ella cree que el amor que tiene va más allá de la muerte. Es decir, no puede ubicar lo que ubica, es decir, ubica la cuestión de la muerte como la ubica el amo. El amo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con el esclavo? El amo separa en la medida que él es amo porque Dios así lo ha querido, digamos, porque parte de un uno completo, él es amo y entonces está más allá de la muerte. Él ya está, él es eterno, él no tiene un problema con el tiempo.
no tiene un problema con el tiempo, él no tiene ningún problema. Entonces, si está más allá de la muerte, digamos, el único que se muere es el esclavo, digamos, el único que se muere, el único que goza y el único que trabaja, que labora, es el amo. Él está más allá de todo. El esclavo. Claro, El esclavo. sí, sí, Bueno, sí. más allá de todo. Eso es lo que, identificándose con eso, el obsesivo juega a hacerse el pelotudo respecto de la muerte. Se hace el boludo, porque, es decir, yo lo que estoy esperando es saber, digamos, el saber absoluto. Estoy esperando el saber absoluto que efectivamente tiene el amo para mí, tiene ese gran otro para mí, hasta que no, como yo estoy pendiente de esa situación, no estoy pendiente de otra cosa, no me interesa otra cosa. Por eso que efectivamente el obsesivo es el más jodido para ubicarlo en una cuestión de esterilización y ubicarlo en una cuestión de la castración. La histeria, como no piensa siquiera la verdadera histeria, no la loca histérica, no Juana la loca, sino la verdadera histeria, la que conocemos nosotros, la que nos viene a ver para ver qué les pasa, qué sé yo, qué hace con sus síntomas, porque Juana la loca no va a buscar a ver qué le pasa, digamos. Entonces, No. esa histérica, digamos, es la que se mueve en la castración, es la que nos permite de alguna manera histerizarla y nos permite con nuestro corte sacarla o intentar sacarla de ese lugar fantasmático al que ella está actuándolo, está constantemente actuando esa cuestión fantasmática en la que está. Y entonces evidentemente nos permite a nosotros a través de ir haciendo cortes nos permite llevarla a un saber hacer con eso. Bueno, está Carlos, Carlos Cárdenas. Sí, a ver, desmuteate, Carlos. No. Estás hablando, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Mira, se me ocurría algunas cosas un poco folclóricas. En lo que decía Luz al principio, tuve oportunidad de estar en algunos hogares del interior de España. Y no sé si habrán tenido la experiencia, pero aparecen en los hogares, digamos, los altares Sí. de los altares de los que están muertos, pero no solamente en ese sentido, digamos, sino que también hay una referencia en el discurso a la presencia permanente del muerto, digamos, ¿no? Es eso por un lado. Era solamente un ejemplo lo que decías. Y en referencia a otra cosa que dijo, que dijeron, hicieron una referencia, creo, Maritea, a los políticos. Ahí te quería preguntar si no había una confusión, ¿no? Es decir, en relación al saber y en relación al obsesivo, digamos, si no se estaba confundiendo el obsesivo con el perverso, ¿no? No recuerdo bien cómo fue utilizado, pero eso te quería preguntar. Bueno, gracias. Marita, ¿querés contestar? Claro, no. Yo lo que decía es que es una cuestión, claro, el perverso, yo lo que decía es que había un interés el amor al poder, digamos, supone siempre la sumisión del otro. Lo que pasa es que una cosa sería un neurótico en el poder, que de alguna manera finalmente en el intento de someter al otro, él mismo fracasa, como todos vemos, queda en falta, ¿no? Es decir, como que entra en no le da la estructura, entonces se quiere presentar como, ¿no es cierto?,
poderoso y resulta que la jugada le sale torcida y se le escapa. Bueno, lo que todos sabemos, aparece digamos, ¿no? En cambio, el perverso, muy bien tu pregunta, Carlos, porque claramente una cuestión es en esta disputa por el poder, que todo quien tiene el poder necesita someter a otro, obviamente, pero el neurótico fracasa, falta, y el perverso lo que logra es un mayor éxito en la posibilidad del sojuzgamiento y de la crueldad sobre el otro, ¿no? Es decir, claramente el perverso es aquel que tiene mayores condiciones, digamos, de no fracasar, en el sentido de tener el éxito de llegar a gozar, digamos, y desplegar, digamos, toda la dimensión de la crueldad, hacer del otro. Habría que, me parece que hay que prenderla porque se está terminando ahorro de energía. No, está activado el ahorro de energía. No, estamos en un tema técnico que no se nos fue a la... está muy bueno lo que vos planteás porque efectivamente, ¿no? Una cosa es el neurótico con su fantasma, ¿no? De dominio, y otra cosa es el perverso y su capacidad real de dominio y de crueldad. Son cosas muy diferentes y está muy bien que lo plantee. Claro, inclusive esto se ve, digamos, en las cuestiones de el estafador de guante blanco, digamos, ¿no? Que es exitoso. Claro. Y el que aparece con una cosa más melancólica que termina preso, digamos, ¿no? Que termina Claro, sí, no, porque claramente lo interesante es cómo la castración, más allá de las dimensiones imaginarias, ¿no? Que puede tener el discurso, bueno, están las condiciones de estructura, ¿no? El neurótico efectivamente termina mostrando, digamos, la eficacia del nombre del padre y de la castración. Bueno, está Eduardo y está Susana Salce. ¿Querés que te escuchamos, Susana? Eduardo, perdón. Marite, te pregunto por algo que para mí fue realmente muy difícil, que tal vez se pueda relacionar con el seminario que sigue. En la página 351 está hablando de la histérica y habla de la identificación de la mujer en el espejismo dual, saldo, de ese otro, el conjunto vacío, a saber, un cuerpo. ¿Un cuerpo vaciado de qué? Del goce. Hablar de un cuerpo vaciado del goce es raro, en principio, porque sabemos que para gozar hace falta un cuerpo. Vaciado en el sentido de la construcción de las zonas erógenas. El vaciado es el anterior. ¿Viste cuando él dice en la página, mira, porque hay que pensar, porque eso es muy estrafalario, porque viste cuando él habla de que vaciado en el sentido de cómo opera en el cuerpo las zonas erógenas. En ese sentido vaciado. Digamos, vos construís agujeros, ¿no? Un vaciamiento, digamos, en el punto de que se pierde un goce para lograr una recuperación. Es decir, se pierde el goce incestuoso, digamos, o autoerótico, para encontrar una satisfacción en el bordeamiento que la pulsión hace del agujero. Yo lo leo así. Sí, pero... No, me parece. Quería completar brevísimo, porque luego en esa famosa referencia que antecede a Juana la Loca, él dice que respecto de la mujer, pero le está generalizando esta dimensión bastante notable por estar atrapada en el campo significante de lo que se llama la necrofilia, o sea, un erotismo aplicado exactamente a un cuerpo muerto. Es extraño si lo sacamos del ejemplo de Juana la Loca por todo lo que ya estoy. Claro. Yo pensaba, ¿tendrá algo que ver con esa formulación también extraña del Seminario 17, cuando Lacan dice que la histérica goza de la privación, goza de ser privada de un goce, como si se obtuviese... Es una formulación paradójica. No, pero no es existencia de ese gozo insatisfecho. Pero sosteniendo el deseo, se priva de goce. De goce completo.
Para mí me falta el apellido. De Me goce parece que completo. habla de goce O de completo. goce fálico. Como completo. Como completo, es decir, siempre tiene que quedar algo en falta para que el deseo se siga sosteniendo. Es por ese lado. Vos tenés que, ¿cómo hacer para que el deseo salga ahora? Falta Susana, por eso va a hablar Susana. Susana, dale. Bueno, voy a tratar de ser breve. En realidad, quería traer un ejemplo literario del tema del poder del amo sobre el esclavo, digamos, de cómo el esclavo sostiene al amo en Las almas muertas de Gogol, donde la riqueza del amo pasa por el número de esclavos aún muertos, aún el esclavo muerto es un indicador de riqueza que le permite tener créditos, en fin, que lo hace, que lo sostiene, ¿no? Me parece muy interesante y muy complejo todo. Y respecto de lo de Patricia, yo tenía una paciente que venía vestida de mujer, de hombre, pero no quería ser confundida con un hombre y se enojaba si en el baño de mujeres la echaban. Me pareció muy interesante tu pregunta, porque también respecto del amor y de lo que decía Osvaldo, que fue genial el resumen primero que hizo Osvaldo escrito, muy rico. No podía tener una pareja, es decir, no podía sostener ningún vínculo con el otro. Y uno sí también se preguntaba, eh, Claro. digamos, qué demandaba, ¿no? No, nada, hay cosas, pero no. Ya pasó la hora. Tenemos que aceptar. Pero en mi No, lo que paciente pasa es también que pasaba eso, Susana, que no podía tener una relación con nadie, Claro, ni sexual, claro, ya no había nada sexual puesto exacto. en ese cuerpo que porta, digamos, sino más bien era algo Vive así. el falo. Sí, Vive el falo, por eso digo. Por eso, vive el falo y no la castración. ¿No? mirá, no, yo quiero plantearle a Eduardo esta A ver. cuestión, porque me parece que uno se confunde cuando se habla de vaciado. Se habla de vaciado. Al contrario, no es decir, el gran otro tiene que estar vaciado de goce. El padre que nos crió, tiene que estar vaciado de goce para que nosotros lo podamos querer y amar. Bueno, eso por un lado. Ese es un tipo de cuestión de vaciado. Pero acá, cuando se habla de vaciado, es justamente, tomémoslo como una superficie, la de la piel del cuerpo, como una superficie. Es un lugar donde se produce un vaciado ardiente. Es un vaciado ardiente. No es que se vacía de goce. Al contrario, se agujerea para llenarlo de goce. Esta es la cuestión. Algo se agujerea, algo se hace vacío ardiente. Por eso digo el Dadín que planteaba al comienzo. Es decir, algo se hace, se utiliza de agujerear, pero agujerear para llenar de goce. Para llenar de goce. Y ese es el goce que llama a que algo lo inscriba, que algo lo haga significativo. Claro, claro. ¿Se entiende? Es la maniobra histérica. No sé si soy claro en esto, Sí. pero me parece Bueno, ya estamos en la hora, así que vamos cerrando, ¿les parece? Bueno, gracias a todos. Gracias. La próxima la vemos con Comfort, ¿eh? Ok, hasta luego.